En el corazón de la era digital, donde el ruido del mundo a menudo ahoga los susurros del alma, existió un joven cuya vida se convirtió en un eco de eternidad. A simple vista, Carlo Acutis era un adolescente de su tiempo, vestía jeans, zapatillas deportivas y navegaba en Internet con la misma naturalidad con la que respiraba. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad, ardía una llama antigua, un amor por lo sagrado que parecía pertenecer a otra época, a otro mundo. Su habitación era un santuario de contrastes. Junto a la consola de videojuegos y el resplandor azul de la pantalla de su computadora, reposaba un rosario. Él entendió, con una sabiduría que superaba sus años, que la tecnología y la fe no eran mundos opuestos, sino herramientas complementarias. Mientras sus amigos acumulaban puntos en mundos virtuales, Carlo usaba sus habilidades de programación para construir puentes hacia el cielo, demostrando que la santidad podía florecer en el terreno más inesperado. En la cotidianidad del siglo XXI, esta dualidad era el centro de su misterio. ¿Cómo podía un joven, inmerso en la cultura de lo inmediato y lo superficial, sentir una devoción tan profunda por la Eucaristía, a la que llamaba su autopista al cielo? ¿De dónde nacía esa necesidad de buscar el silencio de las iglesias, de encontrar en la oración un refugio y un propósito? Su vida era una pregunta silenciosa lanzada al corazón de una generación que había aprendido a conectarse con todo, excepto con lo trascendente. Para su familia, y en especial para su madre, Antonia, su fe era un asombro constante. Ellos, que vivían una religiosidad más cultural que sentida, observaban cómo aquel niño los guiaba, sin proponérselo, de vuelta al origen de todo. Cada gesto, cada pregunta sobre los misterios de la fe, cada visita espontánea al sagrario, era una pieza de un rompecabezas divino que solo con el tiempo lograrían comprender en su totalidad. Él no era solo su hijo, era un maestro enviado para recordarles lo esencial. Así comienza la historia de un alma que vivió apenas 15 años, pero dejó una estela de luz que sigue expandiéndose. La pregunta fundamental que su vida nos plantea no es sobre la muerte, sino sobre el propósito. ¿Cómo un adolescente aparentemente común, con pasiones comunes, logró transformar su breve existencia en un testimonio universal, convirtiéndose en un faro de esperanza y un signo de contradicción para el mundo entero? Su viaje es la respuesta a ese interrogante que nos interpela a todos. Desde su nacimiento en Londres, un detalle ya lo distinguía: era un alma en tránsito, destinada a no echar raíces en un solo lugar, sino en el corazón de la fe. Los primeros años de su vida transcurrieron en la vibrante Milán, en el seno de una familia que, como tantas otras, navegaba las aguas de una tradición religiosa más cultural que vivida. Sin embargo, en aquel niño de ojos vivaces y sonrisa fácil, la fe no era una herencia pasiva, sino una búsqueda activa, una pregunta que brotaba con la misma naturalidad que una flor en primavera. Antonia, su madre, se convirtió en la primera testigo de este misterio. Observaba a su hijo, apenas un niño, sentir una atracción inexplicable por lo sagrado. Mientras otros pequeños pedían juguetes, Carlo pedía entrar a una iglesia. Su mano, pequeña y curiosa, no buscaba un dulce, sino el agua bendita. Eran gestos que rompían con la lógica de la infancia, destellos de una luz interior cuya fuente ella aún no comprendía, pero cuya calidez ya comenzaba a transformar su propia alma. Esta sensibilidad precoz se manifestaba en una compasión que desbordaba su corta edad. Sentía un profundo dolor por los pobres, por los que sufrían, por los marginados. Ahorraba su dinero no para sí mismo, sino para comprar sacos de dormir para los sin techo que encontraba en las calles de Milán. Veía en cada rostro sufriente una imagen de Cristo, una lección viviente que él, un niño, impartía a los adultos que lo rodeaban, recordándoles la esencia olvidada del Evangelio. En el colegio, su diferencia era palpable, pero nunca distante. No se aislaba, sino que irradiaba una alegría serena que atraía a los demás. Defendía a los compañeros con discapacidad que sufrían acoso, convirtiéndose en su protector. Mientras la mayoría de los niños de su edad competían por popularidad o destreza en los juegos, Carlo competía en bondad, en un esfuerzo silencioso por hacer el bien sin buscar reconocimiento, movido únicamente por un amor que ya era más grande que él. Su curiosidad espiritual era insaciable. Hacía preguntas que dejaban perplejos a sus padres y catequistas, preguntas sobre la Trinidad, la transubstanciación y la eternidad. No se conformaba con respuestas simples, buscaba entender la profundidad de los misterios con una madurez intelectual y espiritual asombrosa. Su mente, ágil y brillante, no veía la fe como un conjunto de reglas, sino como una aventura fascinante, un vasto océano de verdad por explorar y amar.
Fue su devoción a la Virgen María lo que se convirtió en el ancla de su joven espiritualidad. El rezo diario del rosario era para él una cita ineludible. Una conversación íntima con su Madre del Cielo. Consideraba esta práctica como la escalera más corta para llegar a Jesús, y en cada cuenta que desgranaba entre sus dedos, fortalecía un vínculo que lo sostenía y lo guiaba. Esta tierna relación filial con María fue la cuna donde su santidad comenzó a tomar forma. Para su familia, este despertar fue un camino de conversión. Antonia confesaría más tarde que fue su propio hijo quien la evangelizó. La fe de Carlo no era impositiva ni arrogante, sino una invitación constante y amable. A través de sus gestos, de su amor por la Eucaristía y de su coherencia de vida, él les mostró que Dios no era una idea lejana, sino una presencia real, amorosa y transformadora, accesible para todos en la simplicidad de un corazón abierto. Así, en los albores de su vida, Carlo ya era un signo de contradicción. Demostraba que la santidad no requería de visiones extraordinarias ni de retiros monásticos, sino que podía florecer en la normalidad de un hogar, en los pasillos de una escuela y en el corazón de un niño. Su infancia no fue solo la preparación para su misión, fue el primer capítulo de un testimonio que ya estaba escrito, una revelación silenciosa de que el cielo empieza aquí, en la tierra. El centro de su universo espiritual era la Eucaristía. Para Carlo, no era un símbolo, sino una presencia viva, real y palpitante. La llamaba con una certeza desarmante la autopista hacia el cielo, un encuentro directo y sin escalas con lo divino. Cada vez que recibía la comunión, sentía que su alma se recargaba, que su propósito se reafirmaba. Esta convicción no era una idea aprendida, sino una experiencia profunda que iluminaba cada rincón de su existencia y lo impulsaba a compartir esa luz. Esta devoción no era un acto ocasional, sino el ritmo diario de su vida. Buscaba la misa todos los días, un compromiso que mantenía con una fidelidad que asombraba a quienes lo conocían. Antes o después de la escuela, encontraba siempre un momento para arrodillarse ante el sagrario, en un diálogo silencioso que era su verdadera fuente de energía. Para él, el pan consagrado era el alimento esencial, más necesario que cualquier otro, el sol que daba sentido a todas sus horas. Junto a Jesús Eucaristía, caminaba siempre su Madre del Cielo. La Virgen María era su confidente, su guía y su refugio. El rezo diario del rosario constituía una cita irrenunciable, una conversación amorosa que fortalecía su espíritu. Él la consideraba la mujer más importante de su vida, la brújula que siempre apuntaba hacia Cristo. En esta tierna devoción mariana encontró el suelo fértil donde su amor por Dios pudo echar raíces profundas y crecer con una fuerza inquebrantable. Fue entonces cuando su misión silenciosa encontró su canal de expresión más inesperado, la tecnología. Carlo vio en el Internet no una amenaza para la fe, sino una oportunidad providencial. Comprendió, con una visión profética, que la red digital podía convertirse en un nuevo púlpito, un continente virtual esperando ser evangelizado. Su computadora, lejos de ser un escape del mundo, se transformó en su principal herramienta de apostolado, un instrumento para llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Con esta visión, se embarcó en el proyecto que definiría su legado, crear una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Pasaba horas investigando, recopilando testimonios, diseñando una plataforma accesible para todos. Su objetivo era claro, usar la evidencia para sacudir las conciencias, para demostrar que el amor de Dios era tan real y tangible que había dejado huellas imborrables en el mundo, pruebas visibles de su presencia en la Eucaristía. Su genialidad informática se puso enteramente al servicio de esta causa. No buscaba fama ni reconocimiento, solo deseaba que otros pudieran sentir la misma certeza que ardía en su corazón. Cada línea de código que escribía, cada imagen que editaba, era una oración, una ofrenda. Transformó su pasión por la programación en un acto de amor, demostrando que los talentos modernos, cuando se orientan hacia lo eterno, pueden convertirse en poderosos vehículos de la gracia divina, alcanzando almas que de otro modo permanecerían distantes. Así, en el silencio de su habitación en Milán, Carlo Acutis unió dos mundos que parecían irreconciliables. El resplandor de su monitor se convirtió en la luz de un tabernáculo digital, y sus dedos sobre el teclado, en los de un escriba moderno al servicio de una verdad antigua. Demostró que la santidad no exige huir del propio tiempo, sino consagrarlo. Su vida se convirtió en la prueba de que se puede navegar en Internet con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Pero toda autopista celestial en la tierra tiene una curva inesperada, un desvío que pone a prueba la fe del viajero. Para Carlo, esa curva llegó de forma abrupta, sin previo aviso. Lo que parecía un simple malestar,
una gripe persistente, se reveló como la sombra de una prueba mucho mayor. El ritmo vibrante de su vida, marcado por la escuela, la oración y los proyectos digitales, se detuvo de repente, enfrentándolo a un silencio que no era el de una iglesia, sino el de una sala de hospital. El diagnóstico cayó como un rayo en un cielo sereno: leucemia mieloide aguda, en su forma más agresiva y fulminante. Una enfermedad que avanza con la velocidad de un incendio, consumiendo la vida sin dar tregua. En cuestión de días, el joven que irradiaba energía y propósito vio su cuerpo debilitarse, su futuro terrenal desvanecerse. El mundo de su familia se paralizó, suspendido en la incredulidad y el dolor ante una sentencia que parecía una injusticia incomprensible, un grito ahogado contra el destino. Sin embargo, donde todos veían oscuridad, Carlo encontró una luz diferente. Su reacción ante la noticia desconcertó a médicos y enfermeras. No hubo rebelión, ni miedo, ni preguntas desesperadas. En su rostro se dibujó una serenidad que no era de este mundo, una paz profunda que nacía de una confianza absoluta. Aceptó su cruz no con resignación pasiva, sino con la madurez de un alma que sabía que su vida, aunque breve, estaba en manos de un amor más grande, un plan perfecto. Fue entonces cuando transformó su lecho de dolor en un altar. Mirando a sus padres, con una claridad que trascendía su sufrimiento físico, pronunció las palabras que se convertirían en su testamento: ofrezco todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No era una simple frase piadosa. Era la consagración final de su existencia, un acto consciente de amor redentor que convertía cada punzada de dolor en una oración, cada instante de agonía en una ofrenda. Para su madre, Antonia, el dolor era un océano sin fondo. Ver el cuerpo de su único hijo consumirse era una prueba que rasgaba el alma, un tormento que desafiaba toda fe. El instinto maternal gritaba por una cura, por un milagro, por una respuesta al porqué de tanto sufrimiento en alguien tan puro. Cada día en el hospital era una estación en su propio Via Crucis, un camino de angustia donde la esperanza parecía una llama frágil a punto de extinguirse. Pero en medio de esa noche oscura, la paz de Carlo era un faro incomprensible. Antonia lo observaba y no veía a una víctima, sino a un maestro. La serenidad de su hijo no era negación, sino una profunda certeza. Comenzó a comprender que lo que estaba presenciando no era el final trágico de una vida, sino la culminación coherente de un camino espiritual. Cada rosario rezado, cada comunión recibida, lo había preparado para este momento, para esta entrega total y sin reservas. Aquella intuición inicial de que su hijo era especial se convirtió en una revelación profética. Entendió que no estaba perdiendo un hijo, sino acompañando a un santo a las puertas del cielo. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se vio a sí misma no solo como una madre afligida, sino como la primera testigo de un misterio sagrado, la guardiana de una lección de eternidad que su propio hijo le estaba impartiendo desde su lecho de sacrificio, uniendo el cielo y la tierra. De este modo, la fría habitación del hospital se convirtió en un santuario, y las últimas horas de Carlo, en una liturgia silenciosa. Su sufrimiento, ofrecido con amor, adquirió un valor infinito, un eco que ya empezaba a resonar más allá de esas cuatro paredes. Antonia comprendió que la muerte no tendría la última palabra. La breve vida de su hijo no terminaba, se estaba sembrando en el corazón de la Iglesia, destinada a florecer como un testimonio imperecedero para el mundo entero. El tiempo terrenal se agotaba con una celeridad implacable. En la esterilidad de aquella habitación, el cuerpo de Carlo libraba su última batalla, un combate desigual contra una fuerza invisible. Sin embargo, su espíritu permanecía sereno, como un lago en calma bajo una tormenta furiosa. Sus ojos, aunque cansados, no reflejaban miedo, sino una profunda aceptación, una lucidez que trascendía el dolor físico. Estaba preparándose para un viaje, el único para el cual había vivido, y su paz era la brújula que indicaba el destino. El 12 de octubre de 2006, el silencio se hizo definitivo. Su último aliento no fue una rendición, sino la entrega final de una vida que ya no le pertenecía. Para el mundo, un joven de 15 años había muerto; para su familia, el universo se había detenido en un instante de dolor insondable. La máquina que medía los latidos de su corazón emitió un sonido plano y continuo, el eco de una ausencia que comenzaba a llenar cada rincón, un vacío que parecía imposible de volver a ocupar. Para Antonia, la pérdida era una herida física, un desgarro en el tejido mismo de su ser. El luto la envolvió como una noche sin estrellas, un laberinto de preguntas sin respuesta y recuerdos que ahora quemaban. El silencio de su hogar, antes lleno de la risa y la curiosidad de su hijo, se convirtió en un peso opresivo. Era la ilusión de la derrota, la sensación humana y devastadora de que la muerte había triunfado,
llevándose consigo no solo un cuerpo, sino un futuro entero. Pero en medio de esa oscuridad, una certeza espiritual comenzó a germinar, alimentada por el recuerdo de la serenidad de su hijo. La muerte no podía ser el final de una fe tan vibrante. Antonia comprendió que la vida de Carlo no había sido interrumpida, sino completada. Su partida no era una ausencia, sino una nueva forma de presencia, una semilla plantada en la eternidad que pronto daría frutos. El dolor no desaparecía, pero se entrelazaba con una esperanza misteriosa y consoladora, la promesa de un reencuentro. Carlo había dejado una advertencia profética, un eco que ahora resonaba con una fuerza abrumadora: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su muerte fue la rúbrica final de su originalidad. No se conformó con el molde que el mundo le ofrecía, esculpió su existencia con la fe como cincel. Vivió y murió como una obra única, un testimonio irrepetible de que la santidad es la máxima expresión de la autenticidad humana, el acto de convertirse en aquello para lo que fuimos creados. El día de su funeral, una multitud inesperada se congregó para despedirlo. Amigos, conocidos e incluso extraños, tocados por su testimonio silencioso, llenaron la iglesia. Fue la primera señal de que su historia no terminaba en una tumba. Aquella ceremonia no fue un adiós, sino el comienzo de una misión que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. La ilusión de la pérdida comenzaba a desvanecerse, revelando el amanecer de un legado que apenas empezaba a desplegar su luz sobre el mundo. La muerte no fue un punto final, sino una detonación espiritual. Inmediatamente después de su partida, una fama de santidad comenzó a extenderse como un reguero de pólvora, primero en Milán, luego por toda Italia y más allá. No era el luto por un joven perdido, sino el reconocimiento de un alma que había dejado una huella imborrable. Las personas que lo conocieron compartían historias de su bondad, su fe inquebrantable y su sabiduría precoz, tejiendo un tapiz de virtudes que ya apuntaba hacia el cielo. Su apostolado digital, lejos de morir con él, cobró una vida nueva y exponencial. La exposición virtual de los milagros eucarísticos, su gran obra, se convirtió en un testamento viral que cruzó continentes. Millones de personas accedieron a su trabajo, descubriendo a través de la pantalla no solo datos históricos, sino el corazón ardiente del joven que los había recopilado. El Internet, que él había visto como un púlpito, se transformó en el vehículo de su propio legado, llevando su mensaje a almas que nunca lo conocieron en persona. Pronto, los testimonios de gracias recibidas por su intercesión comenzaron a multiplicarse. Eran relatos de conversiones profundas, de jóvenes que redescubrían la fe, de familias que encontraban consuelo en su ejemplo. Su madre, Antonia, se convirtió en la guardiana y principal mensajera de esta herencia espiritual, viajando por el mundo para compartir la historia de su hijo. Ella, la primera evangelizada por Carlo, ahora extendía esa misma invitación, demostrando que el amor de un hijo podía transformar el dolor en una misión universal. El eco de su santidad llegó hasta Brasil, donde un niño llamado Mateus sufría una malformación congénita del páncreas que amenazaba su vida. Desahuciado por los médicos, su familia recurrió con fe a la intercesión de Carlo. En una ceremonia con una reliquia del joven italiano, el niño pidió simplemente dejar de vomitar. Al día siguiente, estaba completamente curado, un hecho que la ciencia no podía explicar. Este evento se convirtió en el milagro que abriría oficialmente las puertas de su causa de beatificación. La Iglesia, con su prudencia milenaria, examinó el caso con un rigor exhaustivo. Comités de médicos, tanto creyentes como no creyentes, analizaron las pruebas, los informes y el estado del niño antes y después de la oración. Su conclusión fue unánime: la curación había sido instantánea, completa, duradera y científicamente inexplicable. Era la señal del cielo que confirmaba lo que tantos corazones ya sabían, que la vida de Carlo era un puente entre la tierra y la gracia divina, un canal de la misericordia de Dios. El 10 de octubre de 2020, en la ciudad de Asís, el lugar que él tanto amaba por San Francisco, el mundo fue testigo de su glorificación. Carlo Acutis fue proclamado beato. Su cuerpo, hallado incorrupto, fue expuesto para la veneración de los fieles, vestido con los jeans y las zapatillas deportivas que lo caracterizaban. No era la imagen de un santo lejano y antiguo, sino la de un joven contemporáneo, un amigo del cielo que mostraba que la santidad era una meta tangible y cercana. De esta manera, se convirtió en un faro para una generación a menudo perdida en el laberinto digital. Un ícono que demostraba que no había que elegir entre la fe y la modernidad. Se puede amar a Dios y a los videojuegos, rezar el rosario y programar una página web, buscar el silencio del sagrario y comunicarse a través de las redes sociales. Carlo no condenó su tiempo, lo consagró. Su vida se erigió como un puente entre la tradición eterna y el lenguaje de los jóvenes.
Su legado es una invitación a la autenticidad espiritual. En un mundo que promueve la imagen sobre la sustancia, Carlo nos recuerda que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Ser santo, nos enseña él, es atreverse a ser el original que Dios pensó, sin miedo a ser diferente. Es encontrar el propósito no en la aprobación externa, sino en la relación íntima con Cristo, la única que puede llenar el vacío del corazón humano y dar un sentido trascendente a la existencia. Su historia trascendió los muros de la Iglesia para convertirse en un llamado universal. Un recordatorio de que cada vida, por breve que sea, tiene el potencial de convertirse en una obra maestra si se vive con amor. Carlo Acutis no es solo un beato para los católicos, es un signo de esperanza para toda la humanidad. Su testimonio nos interpela a todos, preguntándonos qué estamos haciendo con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con la oportunidad única de dejar una estela de bien en el mundo. La luz de aquel joven de Milán no se extinguió en una cama de hospital, se multiplicó en millones de destellos por todo el planeta. Su autopista hacia el cielo ahora tiene innumerables carriles, abiertos para todos los que deseen recorrerla. La revelación final de su vida no es sobre cómo murió, sino sobre cómo sigue viviendo en la fe de tantos. Su historia no ha terminado. Apenas comienza, susurrando al corazón de cada generación que la santidad no es un recuerdo del pasado, sino el destino eterno que nos aguarda. Carlo Acutis, por tanto, no fue simplemente un adolescente piadoso con un don para la informática. Fue un profeta vestido con la sencillez de su tiempo, un espejo en el que se refleja la posibilidad de lo divino en medio de lo cotidiano. Su testimonio no gritaba desde un púlpito lejano, sino que susurraba desde la pantalla de una computadora y el silencio de un sagrario. Su vida se convirtió en una revelación silenciosa. La santidad no exige abandonar el mundo, sino amarlo hasta su consagración. Él demostró que la verdadera influencia no se mide en seguidores virtuales, sino en almas tocadas por la gracia. En su figura, la fe antigua y la tecnología moderna dejaron de ser adversarias para convertirse en aliadas al servicio de la verdad. Llevó las zapatillas deportivas con la misma naturalidad con la que se arrodillaba ante el Santísimo, enseñando a una generación entera que no hay dicotomía entre el cielo y la tierra, sino un puente de amor que cada uno está llamado a construir. Su vida fue la encarnación de su advertencia más célebre: ser el original que Dios soñó. En una cultura que presiona por la uniformidad, Carlo se atrevió a ser auténtico, a vivir su identidad más profunda como hijo de Dios. Esta originalidad no fue un acto de rebeldía, sino de fidelidad. Su legado es un llamado a romper el molde de la mediocridad espiritual y a esculpir la propia existencia con el propósito de la eternidad, sin miedo a ser un signo de contradicción. La pregunta que su breve paso por la tierra nos deja es ineludible y resuena con una urgencia serena. Si un joven pudo transformar 15 años en una autopista hacia el cielo, ¿qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que se nos ha concedido? Su historia no es para ser meramente admirada, sino para ser imitada en la vocación única de cada persona. Nos interpela directamente, invitándonos a examinar el propósito de nuestros días y el legado que estamos construyendo con cada elección. A través de la mirada de su madre, Antonia, comprendemos la última lección. El dolor de una pérdida insondable se transformó en la certeza de una presencia eterna. Su testimonio no es el de una madre en duelo, sino el de la primera testigo de un misterio que la superaba, una guardiana de la llama que su hijo encendió. Ella nos enseña que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se purifica y se expande, convirtiendo la ausencia en una misión universal. Al final, la historia de Carlo Acutis no es un final, sino un comienzo perpetuo. Es una invitación abierta, un camino iluminado que nos muestra que la santidad es una meta posible. Aquí y ahora, su vida es la prueba viviente de que el cielo no es un destino lejano reservado para pocos, sino una realidad que empieza a construirse en la tierra, con los talentos que poseemos y el amor que decidimos dar. Su estela de luz nos sigue llamando a todos a casa.